Bien, tengo un gran invitado conmigo hoy. Su nombre es Michael Saylor, y vamos a hablar sobre la economía de Estados Unidos, la inflación, lo que está sucediendo en Estados Unidos y a nivel mundial, pero el enfoque principal de esta entrevista será Bitcoin y las criptomonedas. Michael, muchas gracias por estar en mi programa hoy. Sí, gracias por invitarme, Stephen. Así que, para aquellos que no te conocen, Michael Saylor es uno de los fundadores y ex-CEO de MicroStrategy, y creo que ahora eres el presidente ejecutivo de la junta. ¿Es eso correcto? Así es. Bueno, cuando se trata de Bitcoin, las criptomonedas y la regulación, personalmente creo que eres una de las personas más informadas, y por eso quería tenerte en mi programa, porque creo que Bitcoin es algo que todos deben investigar. El dinero ha cambiado mucho en mis 40 años de vida. Obviamente, eres mayor que yo. ¿Cuáles son las razones por las que crees que la gente debería investigar Bitcoin y posiblemente tenerlo en su cartera? Y luego, si pudieras, para aquellos que son nuevos en Bitcoin, tal vez dar una idea general desde un nivel de vista elevado de qué es Bitcoin y por qué crees que cambiará el mundo. Sí, esa es realmente la pregunta del siglo. Creo que debemos comenzar aclarando algunas ideas. Muchas palabras se utilizan sin ser muy precisos al respecto. Por ejemplo, la inflación es una palabra que se refiere al aumento de los precios, pero a menudo se convierte en inflación al consumidor, que es un aumento en el precio de una cesta de bienes de consumo definida por el gobierno. Pero si piensas ampliamente en qué es la inflación es simplemente la apreciación del precio de cualquier cosa. Y la economía consta de cientos de miles de cosas. Por lo tanto, existen cientos de miles de tasas de inflación diferentes. Así que, si sigues la tasa a la que aumentan los precios de los bienes de consumo, generalmente obtendrás una tasa de inflación baja. Y si tienes la flexibilidad de decidir qué bienes incluyes en la cesta del consumidor, puedes elegir bienes de consumo con muy poco contenido de energía o material en ellos que sean fáciles de fabricar con capital, maquinaria o computadoras. Entonces, tendrás una tasa de inflación muy baja. Esto es debido a que durante 100 años los seres humanos hemos mejorado nuestras capacidades en la fabricación de cosas, hasta el punto de ser capaces de hacer cosas como transmitir vídeos de Netflix. Si piensas en el costo de fabricación, la Quinta Sinfonía de Beethoven hace 200 años o 100 años, era una orquesta. Era muy caro. Y el costo de escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven hoy ni siquiera sería un centavo. Entonces, somos buenos creando ciertos productos o servicios. Pero, por otro lado, otras cosas no se pueden fabricar fácilmente con capital o con una máquina. Un ejemplo de eso sería un acre de propiedad frente a la playa en Palm Beach. Entonces, si sigues la tasa de inflación durante 100 años, podrías concluir que es del 2%. Esto es si sigues la canasta de bienes de consumo definida por un gobierno, pero si en realidad estuvieras llevando un registro del costo del oro durante 100 años, encontrarías que el oro aumentó de precio no en un factor de 20, sino en un factor de 100. Entonces, la tasa de inflación de los bienes de consumo parece ser del 2%, pero la tasa de inflación del oro parece ser mucho más alta, del 4 o 5%. Y si realmente observaras la tasa a la que un acre de tierra en Palm Beach aumenta durante 100 años, aumenta en un factor de casi 1000. Entonces, la tasa de inflación comienza a parecer del 7 al 8% anual. Con todo esto, creo que lo primero que debemos considerar es que la inflación es un vector. Y si te centras en la inflación al consumidor, simplemente estás mirando el precio de productos altamente procesados que generalmente tienen una calidad que se deteriora continuamente. Así que la inflación al consumidor es la cantidad de dinero que necesitas para seguir siendo pobre y vivir un estilo de vida de clase media-baja. Por otro lado, la inflación monetaria o la inflación de activos es la tasa a la que debes aumentar tu riqueza para seguir siendo rico. Y si quieres volverte rico, debes superar esa cifra. Entonces, la tasa de inflación monetaria en Estados Unidos ha sido de aproximadamente un 7 a un 8% al año durante 100 años. La tasa de inflación al consumidor solo ha sido de alrededor del 2% durante 100 años. Y la razón por la que este es un tema interesante es que en este momento, esas tasas de inflación monetaria han explotado. La tasa de inflación monetaria fuera de Estados Unidos, especialmente en países más débiles, a menudo es el doble. Por lo tanto, es del 14% al año.
Y desde COVID, las tasas de inflación monetaria han aumentado porque a medida que los países acumulan grandes déficits, en realidad imprimen dinero que no pueden pagar. Y, por lo tanto, la tasa de inflación de muchos activos escasos y deseables aumentó mucho más rápido que el 2%. De hecho, la oferta de dinero se expandió en un 40% o más en un par de años. Entonces, pensemos en qué es el dinero. Bueno, todo el mundo usa la palabra dinero para significar algo diferente. Algunas personas lo ven como moneda. El dólar o el euro son monedas. Una moneda de papel se usa como medio de intercambio. El dinero, podrías pensar en él como tu energía económica o tu riqueza. Entonces, si hablamos de cómo mantener mi dinero, también podrías pensar en él como capital. ¿Cómo mantengo mi capital? El capital es como energía económica. Entonces, si quieres conservar el capital o mantener el valor de tu dinero, tendrás que convertirlo de una moneda en un activo. Y luego la pregunta es, ¿qué activo? Si hubieras tenido todo el dinero del mundo y hubieras podido comprar todos los dólares hace 100 años, entonces la oferta de dólares se duplica cada 10 años. Un 7% al año significa que cada 10 años, cortas el valor de tus activos a la mitad según la ley de las matemáticas exponenciales. Entonces, piensa en lo que sucede si duplico la oferta de dinero cada 10 años durante 100 años. 2 elevado a 10 sería 1000, 1448. El número que sea. Consideremos 1000 veces. Entonces, eso significa que si tuvieras todo el dinero del mundo y lo convirtieras en moneda, tendrías el 0,1% del dinero del mundo en 100 años. El 99,9% de todo el dinero del mundo se te habría sustraído y habría ido a parar a manos de algún amigo de un político. Entonces, los políticos obtienen el 99% del dinero durante 100 años si almacenas tu capital o tu riqueza en una moneda que se infla al 7% al año. Y si almacenas tu riqueza en una moneda e infla al 14% al año, entonces te reducen a la mitad cada 5 años. Pero hay casos incluso mucho peores. Un ejemplo de eso sería el peso argentino. El peso tenía la paridad con el dólar hace 23 años, mientras que ahora necesitas 730 pesos para comprar un dólar. Así que estás perdiendo el 99,7% del dinero de toda tu riqueza en 22 o 23 años. Ni siquiera 100. Como ves, las monedas son la peor forma de almacenar tu riqueza. Podemos ver eso. No es mucho mejor si lo almacenas en bonos porque si los bonos rinden un 3 o 4% de interés después de impuestos, lo que significa es que en lugar de una tasa de inflación del 7%, es una tasa de inflación del 3,5%, lo que significa que pierdes el 95% de tu riqueza durante 100 años. En lugar del 99,9%, solo el 95 o 96% o algo así. Así que eso tampoco funciona. Entonces, tienes que preguntarte, ¿qué hago? Si inviertes todo tu dinero en el índice S&P 500, entonces podrías obtener una ganancia del 7 al 8% al año durante 100 años. Compensa la inflación monetaria del 7 al 8%. Entonces, prácticamente mantienes lo que tenías durante 100 años. Si en realidad observas la tasa de bienes raíces escasos y deseables como bienes raíces en Miami Beach, una casa en Miami o incluso mejor, terreno en Miami, podrías haber comprado un acre en Miami entre $10,000 y $20,000 hace 100 años, los cuales se están vendiendo actualmente por $10 millones por acre. Así que puedes ver a dónde te lleva todo eso. Sí, la tierra es una medida decente. Porque ni las fábricas, ni el capital pueden producir más propiedades frente a la playa en Miami. El problema de almacenar tu riqueza económica en oro es que el suministro de oro aumenta un 2% al año, lo que significa que cada 35 años se reduce a la mitad, lo que provoca la reducción a la mitad 3 veces en 100 años. Entonces, sea cual sea la cantidad con la que comenzaste hace 100 años, tienes el 12,5% de eso. Pierdes el 88% de tu valor en 100 años. Así que quiero decir, es mejor que la moneda y es mejor que los bonos, pero no es genial. Entonces, la pregunta para cualquier trabajador o incluso una corporación es, ¿cómo acumulas riqueza o al menos retienes la riqueza o el capital que tienes durante un largo periodo de tiempo en un entorno inflacionario? Si observamos a personas en lugares como África, Nigeria, Argentina, Venezuela, Líbano o Turquía,
donde existe una moneda débil y un sistema bancario inestable. Entonces, sea lo que sea que tengas, es probable que pierdas la mayor parte de ello, el 95 al 99% en 20 años debido únicamente a la devaluación de la moneda. Pero si lo conviertes a dólares y lo depositas en un banco en uno de esos países, el problema es que el banco es probable que congele tus fondos y los convierta de nuevo a la moneda local y les quite valor. Así que, si no puedes confiar en el sistema bancario local y no puedes confiar en la moneda local, estás atrapado en el país. Entonces, ¿cómo proteges tu capital o tu riqueza? Pues, la conclusión es que debes convertir tu riqueza en un activo líquido y luego sacarlo del país. Pero ¿cómo haces eso? No puedes simplemente llevar una cantidad de dinero en forma de lingotes de oro a través de un aeropuerto. ¿Es cierto que perdiste $1 millón en Argentina tratando de sacar el dinero? Bueno, yo en general, tuve la experiencia de tener $1 millón en un banco en Argentina. Pero cuando los argentinos devaluaron la moneda, primero congelaron los activos de todos, los mantuvieron bloqueados en el país y luego los convirtieron a pesos y devaluaron el peso 10-1. ¿Así que todo lo que compartes lo aprendiste a través de la escuela de la experiencia? Sí, aprendí de la manera difícil. Si tienes capital en uno de estos países, generalmente el riesgo es que el banco simplemente lo robe o que la moneda colapse o alguna combinación de políticas financieras legales por parte del gobierno, donde lo congelan, el banco lo convierte, luego la moneda se devalúa, luego lo congelan un poco más, luego hay un control de capitales y terminas perdiendo todo tu dinero. Entonces, Bitcoin representa una nueva tecnología. Una tecnología innovadora que tiene dos grandes beneficios. El primer beneficio es que es la primera red monetaria digital en la historia del mundo, la cual está limitada a 21 millones de Bitcoin. Eso significa que si posees todo el dinero del mundo, compraste todos los Bitcoin, únicamente tendrías 21 millones de Bitcoin. Y dentro de 100 años todavía tendrás 21 millones de Bitcoin. No pueden crearse más Bitcoins. Obviamente esto es un poco exagerado, porque obviamente nadie va a tener todo el dinero del mundo. Pero un ejemplo mejor es si compras el 1% de los Bitcoin, dentro de 100 años todavía tendrás el 1% de los Bitcoin. Si compras el 1% del oro dentro de 100 años tendrás una décima parte de eso. Tendrás el 0,12% del oro. Y si compras el 1% de los dólares del mundo, tendrás el 0,1% de lo que tenías hace 100 años. Así que Bitcoin es una red monetaria conservativa. No hay fugas ni hay filtraciones. No hay inflación. Así que si estás buscando algo que puedas mantener durante un largo periodo de tiempo, es como un congelador para tu dinero. Si el dinero fuera comida y se estuviera echando a perder en el transcurso de los días, querrías refrigerarlo. Pondrías la comida en el refrigerador y no se echaría a perder, ¿verdad? Pues Bitcoin es algo así. Es una forma de congelar tu energía económica para que no se disipe. Y esa es la primera gran idea. La segunda idea es que Bitcoin es un banco en el ciberespacio. De hecho es, tanto un banco, una red monetaria y la propia moneda. Es las tres cosas. Quizás, esto no es tan importante para los estadounidenses que tienen un banco en el que confían, pero si vives en África y el banco está dirigido por el primo del tipo que acaba de tomar el control del país la semana pasada, entonces si pones tu dinero en ese banco, probablemente se lo llevarán. Y si quieres convertir tu dinero de esa moneda local a otra moneda, probablemente se quedarán con la mitad. A menudo, los controles de capital son tales que el país fija la tasa de cambio en la mitad del valor real. Así que cada vez que cambias dinero, le das la mitad al banco y obtienes la otra mitad. Algo nada justo para el proletariado. Pero lo que Bitcoin te permite hacer es, si quiero comprar tu coche y estás en África, puedo pagarte por tu coche en Bitcoin, y luego obtendrías la tasa de cambio justa para el Bitcoin. Y luego podrías mantener el Bitcoin en tu propia hardware wallet, podrías ser tu propio banco, o podrías depositar el Bitcoin con un custodio en algún lugar fuera de tu país. Porque Bitcoin es una red global. Así que cualquiera en el mundo, cualquier persona puede ser un custodio de Bitcoin. Tendrías un activo que es una propiedad pura, que no está siendo degradada por el capital ni por la fabricación, ni devaluada por la inflación monetaria. De ese modo no tendrías que depender del sistema bancario local, del gobierno local ni de la moneda local.
Los tres son eslabones débiles. Si te fijas en las personas ricas del mundo, la mayoría lo son porque convirtieron su moneda, lo que ganaron, en propiedades. ¿Qué tiene la familia real del Reino Unido? Son dueños del centro de Londres. ¿Qué tiene el emperador de Japón? Son dueños del centro de Tokio. Si eres dueño de una manzana en Nueva York o París, ¿cuándo querrías venderla? Probablemente nunca querrías venderla. Querrías mantenerla para siempre. Ya que si quieres seguir siendo rico, compras esa tierra y la mantienes porque aumenta de valor a la misma velocidad a la que el dinero colapsa. Por tanto, para hacerte rico tienes que mantener la propiedad a largo plazo. Así que, si puedo pedir prestados $10 millones y comprar $10 millones en propiedades escasas y deseables, que cada año aumentan su valor un 7%, después de 10 años su valor se habrá duplicado. Ahora mi adquisición de $10 millones valdría 20 millones. Así que ya tengo 10 millones en capital propio. Luego refinancio la propiedad, saco $5 millones en capital propio y vivo de eso sin pagar impuestos. Y en los siguientes 10 años, la propiedad de $20 millones valdrá 40 millones. Y luego, después de 10 años más, los 40 millones valdrán 80 millones. Y así es como tu familia comienza a volverse muy rica, gracias a que tu abuelo compró 10 manzanas en el centro de Nueva York o en el centro de París o alguna ciudad. Por supuesto, esa propiedad tiene que ser escasa y deseable. La gente tiene que querer vivir allí. Ya que existe el riesgo de que si compraste esas 10 manzanas en el centro de Kansas, tal vez ese capital no se aprecie en la misma proporción. En general, esta estrategia funciona bien cuando compras tierra en el centro de Tokio, Londres, París o Nueva York, ¿verdad? Todos conocemos historias de personas adineradas que compraron esa tierra. Pues, puedes pensar en Bitcoin como Cyber Manhattan. Imagina que creo una ciudad en el ciberespacio que tiene solo 21 millones de manzanas, y un día, 8.000 millones de personas querrán vivir allí. Nunca van a crear más de 21 millones de manzanas. Y los 8.000 millones de personas pueden mudarse allí. No hay un alcalde que imponga una restricción de zonificación o apruebe un impuesto municipal. No hay un gobernador que imponga un impuesto estatal. No hay un presidente o un congreso que imponga un impuesto nacional a la propiedad. Y cuando el lugar físico donde vives decide grabar esta propiedad, puedes volar en un avión, ya sabes, a Singapur o Mónaco o algún otro lugar que te lo permita, o puedes mudarte de un estado a otro. Tal vez te mudes de un estado de altos impuestos a uno de bajos impuestos, de manera que puedes conservar tu propiedad. Como ves, Bitcoin representa propiedad digital y representa un derecho de propiedad para 8.000 millones de personas que está siendo impulsado por la adopción de miles de millones de personas. Todas las personas en el mundo quieren tener derechos de propiedad. Este ha sido el tema impulsor de la historia humana durante miles y miles de años. Es por eso que la gente vino a América. Es por eso que fueron hacia el oeste. Es por eso que fueron a cualquier lugar. Así que ese es un tema muy arraigado en la humanidad. Pero la segunda cosa es que todo el mundo quiere dinero. Lo quieres conseguir si no lo tienes, y si lo tienes lo que quieres es conservarlo. ¿Verdad? Pero hay todo un conjunto de dinámicas y de personas que únicamente están creando leyes y estrategias para privarte básicamente de tu dinero. Si posees activos que generan rentas, eso es un derivado de la moneda. Las rentas se devaluarán. Si posees bonos, eso es un derivado de la moneda. Se devaluarán. Y todas y cada una de las monedas fiduciarias en el mundo están diseñadas para devaluarse. La única pregunta es si se devaluarán al 7, al 14 o al 40% al año, frente a activos deseables. Lo único 100% seguro es que se devaluarán. Los bonos tendrán un rendimiento real negativo. Se devaluarán. Las acciones y los bienes raíces comerciales que se valoran parcialmente según los flujos de efectivo se devaluarán. Ahí es donde Bitcoin se presenta como ese activo trofeo. Como una pieza de arte única, una franquicia única o una propiedad única frente al mar. Todo el mundo lo quiere, no se valora en función de flujos de efectivo. Se valora en función de su escasez y deseabilidad. Hay muchos ejemplos de personas que compran Ferraris, Rolex o piezas de arte como reserva de valor. Pero el dinero ideal es algo líquido y fungible. Y Bitcoin es líquido y fungible. Es como comprar bienes raíces de alta calidad y deseables.
Es como comprar una manzana completa en la ciudad más deseable de la Tierra. Y además tiene la ventaja de que es transversal a toda la humanidad. Porque Tokio solo es interesante si hablas japonés. París tal vez es interesante si hablas francés. Pero Bitcoin es neutral en el ciberespacio. A los chinos les gusta, a los rusos les gusta, a los estadounidenses les gusta, a los europeos les gusta, a los africanos les gusta, a los sudamericanos les gusta. ¿Por qué no te iba a gustar? Y la clave está en si supera o no la última prueba de Barnard, que consiste en comprar algo que alguien más rico y más sofisticado que tú querrá comprarte dentro de una década. Y eso es justo lo que estás comprando cuando adquieres Bitcoin. Lo que significa que estás en el camino correcto. Sí, todo esto es realmente interesante. La primera vez que realmente lo pensé fue cuando escuché tu historia de tratar de sacar dinero de Argentina. La otra vez que lo pensé fue cuando estalló la guerra de Rusia y Ucrania. Le dije a mi esposa, está bien, si estuviéramos en esta situación y estuviéramos huyendo de Ucrania con dinero ucraniano a Rumanía o Polonia, no van a querer ese dinero porque no saben qué va a pasar con este país. Y si todo mi dinero está en oro, ¿qué voy a hacer? ¿Llevar una carretilla llena de oro o ponerlo en mi mochila y que alguien me asalte o me mate? Es más, ¿luego podré cambiarlo una vez que llegue a Polonia? Y recuerdo que pensé, Dios mío. Podría ir desde esta zona a cualquier parte de Europa con Bitcoin, podría liquidarlo y mantener a mi familia a flote. Esa fue la primera vez que mi mente dijo, espera un momento, hay algo en esta energía digital que te permite moverte por todo el mundo. Sí, Bitcoin es soberanía económica, libertad financiera. Podría ser la vida, ¿verdad? Si fueras judío y vivieras en la década de 1930 en Alemania, sería una vida y muerte diferente. No puedes llevarte tus edificios contigo, no puedes llevarte tu tierra contigo, no te permitirán pasar el oro a través del aeropuerto, no puedes llevar dinero en efectivo contigo. Los diamantes eran la idea más cercana, pero los diamantes no son escasos. Si se pueden producir muchos diamantes, el valor de los diamantes se desploma. La humanidad durante miles de años ha buscado una forma de almacenar su energía económica o su riqueza, de manera que pueda poseerla evitando que alguien se la arrebate, ya sea un criminal, un régimen hostil o la mayoría abusando de la minoría. Si estudias la historia del mundo, hay 1000 historias, y 1000 es una subestimación. Miles y miles de historias en las que alguien toma el control de un país y luego alguien más está en la minoría, así que simplemente promulgan una ley que les quita toda su propiedad. Ya le ha sucedido a los judíos 1000 veces. También le sucedió a los cristianos, a los musulmanes, le sucedió a los puritanos, a los anglicanos, le sucedió a los protestantes y a los católicos. Incluso le sucedió a los cuáqueros bajo el yugo de los puritanos. Es sorprendente la creatividad con la que los seres humanos tienen la capacidad de decidir que alguien más es diferente y simplemente robar sus propiedades. Por tanto, si tienes la suerte de poder huir con tu vida, entonces tienes tu vida. Pero si puedes huir con tu propiedad, entonces puedes empezar de nuevo. Así que con Bitcoin es la primera vez que resolvemos ese problema. Nunca antes habíamos creado realmente un dinero perfeccionado. Es básicamente una forma farmacéutica de oro, diseñado o dinero sintético que tiene una densidad económica infinita. No solo puedes llevar todo lo que tienes, ya sea en tu cabeza o en una billetera de hardware, sino que también puedes enviar todo lo que tienes a tu esposa en otro país o a tus hijos si fuera necesario. Así que representa un nuevo grado de libertad y soberanía para la raza humana. Y, por supuesto, eso es deseable para todos en el planeta. De hecho, no solo es deseable para los 8.000 millones de personas en el planeta. Cada empresa quiere eso. Es decir, las empresas son abusadas por los países al igual que las personas son abusadas. Así que al final del día, resuelve un problema que enfrenta cada ser humano. Resuelve un problema que enfrenta cada empresa. También plantea algunas ideas nuevas. La mayor parte del sistema financiero moderno trata de monetizar activos donde las personas se ven obligadas a invertir en acciones que no quieren porque la alternativa es que les quiten su dinero a través de la inflación. Entonces, ¿por qué un jubilado de 80 años tiene que operar con acciones para evitar perder sus ahorros de toda la vida? De ahí surge la creación de los ETF y la creación del índice SP,
que provocan la sobrevaloración de las acciones. Si una empresa debería valer 10 veces el flujo de efectivo, vale 20 veces el flujo de efectivo porque se le asigna un premio monetario. Vemos una monetización de bienes raíces en lugares como Canadá o incluso en los Estados Unidos, donde la casa cuesta el doble de lo que debería costar porque se valora como un activo para almacenar riqueza en lugar de como una propiedad para vivir. Entonces, en ausencia de un activo financiero decente para almacenar tu riqueza, las personas usarán Ferraris, Rolex y apartamentos de Airbnb, y comprarán cosas aleatorias que no necesitan o comprarán acciones de empresas que no necesitan. Y terminarás con la locura de las acciones meme y todo tipo de especulaciones financieras. Pero en última instancia, estas son personas que se enfrentan a la elección de que voy a perder todo debido a la inflación o voy a comprar algo que no necesito ahora, pero especularé que en el futuro alguien me lo comprará a mí. Y cuando llegue la hiperinflación, cuando la moneda colapse, comprarás cajas de jabón, comprarás cajas de papel higiénico, comprarás contenedores de carbón o comprarás cualquier cosa, como madera, porque es mejor tener la madera que tener un montón de papelitos que no valdrán nada en 2 años. Y eso, por supuesto, resulta en una distorsión de los mercados financieros que acaban tomando posesión de los mercados de fabricación reales. Los bienes y servicios se desequilibran y terminas con escasez y carestía, y la economía simplemente no funciona, por lo que eventualmente acabas volviendo a algún tipo de trueque, donde el motor económico se reduce a la mitad. Esto lo vemos en diferentes lugares hoy en día, y por supuesto, una vez que la moneda colapsa, eso es un poco el fin de la sociedad. Algo que ya ocurrió en Roma. Cuando la moneda colapsa, todos vuelven a sus propias granjas y producen todo lo que comen, lo cual es una idea agradable excepto por el hecho de que si todos tienen que producir todo lo que poseen y comen, la capacidad de carga de la sociedad se reduce en un factor de 20. Llegados a ese punto necesitas especialización. Y ese es el desafío que enfrentamos. Así que sí. Bitcoin es la primera red monetaria digital que ofrece a las personas la capacidad de hacer algo racional. Y yendo un poco más allá diré que la mayoría de las corporaciones básicamente no acumulan capital, sino que devuelven todo su capital a sus accionistas o se endeudan lo más rápido posible. La razón por la que una empresa se endeudaría es porque el capital de trabajo positivo diluye sus acciones, así que quieres un capital de trabajo negativo. Entonces, si eres una corporación racional, es mejor pedir prestados $1.000 millones y pagar intereses sobre eso que mantener $1.000 millones en flujo de efectivo y recibir intereses sobre eso. Y eso se debe a que los intereses que se pagan sobre tu efectivo son inferiores a la tasa de inflación monetaria. Entonces, lo que ves es esta locura de las adquisiciones apalancadas donde la mayoría de las corporaciones en el mundo reparten todas sus ganancias, recompran sus acciones y luego asumen deudas o hacen adquisiciones. Todas estas cosas están a largo plazo debilitando a la empresa, pero lo hacen porque a corto plazo parecen ser beneficiosas para los accionistas. Y son beneficiosas porque la deuda soberana rinde menos que la tasa de inflación monetaria después de impuestos. Bitcoin representa seguridad en eso. Ahora es posible que una empresa acumule Bitcoin en su balance. Entonces, si generas miles de millones en flujo de efectivo en lugar de regalárselos a tus accionistas y pagar impuestos sobre dividendos, simplemente compras Bitcoin con eso y el Bitcoin está apreciándose al doble o al triple de la tasa de inflación monetaria. Entonces, Bitcoin es productivo, puedes mantener tu capital y generar rendimientos para los accionistas con el Bitcoin haciendo que tu posición sea cada vez más poderosa. Tendrás mayor poder adquisitivo cada año. Así, en lugar de tener una esperanza de vida corta y colapsar porque operan con capital de trabajo negativo, las corporaciones en realidad se volverán más fuertes, lo que sería bueno para los empleos. Porque cada vez que una empresa quiebra, eso no ayuda a la fuerza laboral. ¿Quieres que las empresas no quiebren? Sería mejor para los empleos, mejor para las opciones de los consumidores. Crearía mejores productos, mejores servicios. Sería más estable para la comunidad. Todo eso es lo que ofrece Bitcoin.